Lujo desmedido, bisturís afilados y fantasías que desafían la realidad. Desde la madre de familia que anhelaba ser una muñeca viviente, hasta el hombre que decidió transformarse en felino. Estas historias son la prueba de que la búsqueda de la belleza es un arma de doble filo, tan seductora como letal. Agarraos fuerte a la silla, porque las imágenes y relatos que estáis a punto de presenciar rompen con cualquier esquema de la lógica humana y os dejarán sin aliento. Nuestra protagonista, Jessica Alves, vio la luz por primera vez en Sao Paulo, en el año 1983. Con sangre brasileña y británica corriendo por sus venas, su infancia no fue como la de los demás. Desde muy tierna edad, una sombra la perseguía. La innegable sensación de ser una extraña en su propia piel. Una pieza de puzzle que no encajaba en el tablero de la vida. Mientras el resto de los críos se divertía correteando por el barrio, Jessica pasaba horas angustiosas frente al espejo, convencida de que aquella imagen que le devolvía la mirada era su mayor adversario, su enemigo íntimo. El acoso escolar no tardó en llegar. Las burlas despiadadas sobre su físico la empujaron hacia un abismo de inseguridad, germinando en ella una obsesión enfermiza por alcanzar la perfección. Pero ojo, no hablo de una mejora sutil. Ella perseguía la estética del plástico, lo artificial. A los 19 años cruzó el umbral de no retorno, una rinoplastia que, lejos de ser el final, fue solo el pistoletazo de salida para más de 100 intervenciones quirúrgicas. Pero aquí viene el giro dramático que nadie esperaba. En aquella época, su mente no proyectaba la imagen de una Barbie. Su objetivo era diametralmente opuesto. Quería encarnar a Ken, el muñeco masculino por excelencia, el epítome de la virilidad de plástico y cartón piedra. La lista es interminable. Implantes de pectorales de silicona, abdominales definidos a golpe de bisturí, pómulos cincelados como si fuera mármol, rellenos masivos en hombros y bíceps e incontables injertos capilares. Modificó cada milímetro de su anatomía hasta que su humanidad pareció desvanecerse bajo capas de material sintético. Aún así, el vacío persistía. Faltaba algo esencial, porque su verdad más oculta y arriesgada seguía sepultada en lo más hondo de su ser. El punto de inflexión llegó en el año 2019, cuando Jessica decidió que ya no podía callar más y dinamitó su propia historia ante los medios. Ante la atónita mirada del público, confesó que el personaje de Ken era una farsa. Jamás se sintió él. En su interior siempre había latido el corazón de una Barbie desesperada por salir a la luz. Para el año 2020, el planeta entero fue testigo del renacer de la nueva Jessica Alves, una melena rubio platino, labios exageradamente carnosos y unas curvas que desafían la ley de la gravedad. Esta metamorfosis extrema ha supuesto un desembolso de más de $130.000, sumando operaciones como el aumento de busto, la reducción de la nuez de Adán, el perfilado mandibular, liftings faciales completos y liposucciones por doquier. Y, claro, la pregunta del millón que todos os hacéis en casa es: ¿de dónde sale tal fortuna para financiar este capricho incesante? Pues bien, todo proviene de un imperio familiar en Brasil, jugosas herencias recibidas en España y, por supuesto, su polémico paso por realities como Celebrity Big Brother, donde cobró auténticos pastizales. Jessica supo darle la vuelta a la tortilla. Transformó su complejo en un espectáculo mediático y ese espectáculo en una máquina de hacer dinero. Pero no os vayáis,
que esto continúa. A día de hoy, su sueño sigue inconcluso. Anhela la cirugía final, la reasignación completa de género, el último escalón de una escalera por la que ya no puede volver a bajar. Para ella, la dicha no se encuentra en las joyas de diseño ni en las villas de lujo. Su felicidad tiene un precio que se paga en el quirófano, con sangre, dolor y litros de silicona líquida. La incógnita que nos queda en el aire es verdaderamente escalofriante. ¿Existe algún límite que esta mujer no esté dispuesta a cruzar? Cambiamos de escenario radicalmente. Nueva York, año 1980. Justin Jedlicka llega al mundo en el seno de una familia humilde que ni en sus peores pesadillas imaginaba el destino de su hijo. Mientras sus compañeros de clase fantaseaban con viajar a la luna o tener superpoderes, Justin albergaba una fijación mucho más terrenal y cortante: el bisturí del cirujano. Se crió consumiendo televisión, programas sobre la jet set, que grabaron a fuego en su cerebro una premisa peligrosa. La cirugía estética es la llave maestra del poder y el estatus social. Sus padres, horrorizados, intentaron frenar sus impulsos con todas sus fuerzas, pero Justin era una bomba de relojería esperando su momento. Y ese momento no se hizo esperar. Apenas 4 días después de soplar las velas de su 18 cumpleaños, se tumbó en la camilla para su primera operación de nariz, lo que parecía un retoque inocente. Se transformó en el prólogo de una adicción voraz, un hambre insaciable por la modificación corporal que no conoce freno. Con el paso de las décadas, su cuerpo ha pasado a ser un laboratorio viviente. Pectorales falsos, hombros diseñados, bíceps sintéticos, pómulos artificiales, decenas de retoques nasales, estiramientos de ojos y labios que parecen a punto de estallar. Si en el año 2012 ya acumulaba 190 intervenciones, hoy los expertos calculan que ha superado la barrera de las 1000. Habéis oído bien, más de 1000 veces bajo el cuchillo. Su epidermis apenas conserva rastro de humanidad. Es puro polímero, una armadura de plástico construida sobre años de quirófano. El coste de convertirse en este monstruo de la estética, más de $600,000. Y que no os engañen las apariencias. Justin no nació en cuna de oro ni heredó una fortuna incalculable de sus padres. Durante años, su lujoso estilo de vida fue financiado por su matrimonio con un magnate de los negocios, viviendo en un ático de la Torre Trump, rodeado de mármoles, oro y citas médicas constantes. Sin embargo, en 2016, su particular cuento de hadas se desmoronó y acabó en un sonado y mediático divorcio. Ahora, rozando los 40 años, Justin ha llevado su manía al extremo absoluto. Se comenta, que su composición corporal es prácticamente un 99% plástico. Reside en Australia, donde exhibe su físico como si fuera un trofeo de caza, inmerso en una relación poliamorosa que él mismo califica, sin pudor alguno, como la versión moderna y retorcida de Barbie y Ken. Pero cuando se apagan los focos y se retira el maquillaje, surge la duda inevitable que nos hiela la sangre. ¿Qué le queda realmente a una persona que ha entregado su fortuna, sus relaciones y su propia humanidad al dios de la estética? En su cruzada por un ideal imposible, Justin Jedlicka no solo se ha convertido en un muñeco articulado, se ha erigido en un símbolo perturbador que nos muestra hasta qué abismos oscuros puede descender el ser humano en su sed de perfección artificial. Y, finalmente, viajamos a Suecia para conocer a Pixie Fox,
una joven que comenzó siendo una electricista, con una cara corriente y una vida totalmente monótona. Pero tras esa fachada de normalidad, la mente de Pixie maquinaba una fantasía oscura y retorcida. Ser normal le provocaba una alergia insoportable. Su meta era ser irreal, una caricatura viviente, idéntica a los personajes imposibles que veía en los cómics. Una vez que probó las mieles de la cirugía, ya no hubo vuelta atrás. La lista de la compra incluía múltiples rinoplastias, operaciones para rasgar la mirada, levantamiento de cejas, rellenos faciales masivos y nada menos que 4 aumentos de pecho consecutivos. A eso sumadle el famoso levantamiento de glúteos brasileño y maquillaje tatuado permanentemente bajo la piel. Un inventario de dolor que supera los 200 procedimientos y los $125.000 quemados. Pero lo más escalofriante estaba aún por llegar, porque a Pixie no le bastaba con cambiar su aspecto, estaba decidida a declarar la guerra a la propia biología humana. Lo suyo no era un simple capricho estético, sino una fijación enfermiza por conseguir una silueta de avispa que desafía la anatomía humana. Pero su propia caja torácica estorbaba en su plan maestro, así que la solución fue drástica: arrancarlas. En el año 2015 hizo las maletas hacia un destino remoto, donde un cirujano sin escrúpulos aceptó cruzar la línea roja. El resultado fue escalofriante. Tras retirarle 6 costillas, con un corsé natural de apenas 40 centímetros, Pixie prometió no frenar hasta destrozar el récord mundial de 38. Sin embargo, el espejo nunca le devolvía la imagen perfecta, y su set de quirófano seguía totalmente intacta. Voló hasta Corea del Sur para que le fracturaran y reconstruyeran la mandíbula desde cero, y luego a la India para una intervención de alto riesgo: teñirse el iris de los ojos con implantes definitivos. Hablamos de una técnica ocular irreversible y peligrosísima, una locura médica que los doctores éticos solo usan en casos de ceguera o patologías extremas. A día de hoy, Pixie es una fantasía animada de carne y hueso, un híbrido perturbador entre la Sirenita y la sensual Jessica Rabbit, escapado de un laboratorio clandestino. Su extraña apariencia ha sido su mina de oro. Ha protagonizado titulares en más de 180 diarios y 42 shows televisivos globales, rentabilizando su propia deformación. Pero el debate sigue abierto y escuece. ¿Qué límite le queda por cruzar a alguien que ha vendido su salud, su físico y su alma para convertirse en un dibujo animado? ¿Pasará Pixie Fox a la historia como la gran pionera de la estética? ¿Imposible? ¿O acabará siendo el juguete roto de sus propias pesadillas? Si hablamos de la alta sociedad neoyorquina, el nombre de Jocelyn Wildenstein es sinónimo de leyenda urbana y terror estético a partes iguales. Jocelyn, una rubia de la alta sociedad suiza, vivía en una burbuja de privilegios, belleza y dinero inagotable, junto al magnate del arte, Alec Wildenstein. No obstante, tras los muros de oro macizo y el lujo desenfrenado de sus mansiones, su matrimonio se estaba pudriendo desde los cimientos. La bomba estalló el día que pilló a su marido infraganti con una modelo rusa que ni siquiera había cumplido los 20 años. Aquello desató la madre de todas las batallas legales. Un divorcio valorado en $2.500 millones, con una pensión anual de 100 millones para sus caprichos. De la noche a la mañana, pasó de ser la esposa despechada a una de las solteras más acaudaladas del globo. ¿En qué invirtió tal montaña de billetes? Aquí arranca el descenso a los infiernos, pues su mente quebrada
ideó una estrategia demencial para reconquistar al traidor. Si a Alec le fascinaban los grandes felinos de la sabana, ella mutaría en uno. Y así, operación tras operación, los bisturíes comenzaron a tallar la monstruosidad en su cara. Se cortó los párpados, se subió las cejas hasta el infinito, se inyectó grasa, se puso pómulos, se retocó el mentón y se rellenó los labios hasta reventar, culminando con una cantopexia extrema para rasgarse los ojos y simular la mirada de un tigre. Lejos de rejuvenecer, su transformación fue un viaje sin retorno hacia el horror visual y lo grotesco. Con cada paso por el quirófano, Jocelyn borraba cualquier rastro de humanidad para parecer una quimera entre mujer y leona. Y para colmo, tiene el descaro de negarlo todo. Jura y perjura que jamás ha tocado un bisturí y que su cara es fruto de su genética suiza, una mentira que suena más a delirio psiquiátrico que a realidad. Tras enviudar de su exmarido en el año 2008, siguió atrincherada en su lujoso piso de la Torre Trump, valorado en $11 millones. Pero el karma llegó en 2018, con el colapso total. Se declaró en bancarrota, asegurando que sus cuentas estaban a cero. La mujer que incineró una fortuna colosal en cirugías acabó arruinada, con un rostro irreconocible que asusta a los niños y un legado que es la mayor advertencia sobre la vanidad humana. Queda la duda existencial. ¿Es Jocelyn una víctima de su propia obsesión o un monstruo fabricado por una sociedad que valora más el plástico que la vida misma? Hablemos ahora de Detox. En el firmamento de lentejuelas de RuPaul's Drag Race, pocas travestis han pisado tan fuerte y dejado tanta huella como Detox, el alter ego de Matthew Sanderson. Con su estética irreverente y una lengua más afilada que un cuchillo, se metió al público en el bolsillo durante la 5ª temporada y el All Stars 2. Pero si rascamos bajo las capas de maquillaje y las pelucas de neón, encontramos un drama personal bastante turbio. Su adicción a la cirugía plástica es real. Aunque no se llevó la corona del programa, sí se ganó el título no oficial de la reina más recauchutada de la franquicia. Y ojo, porque este viaje hacia la transformación artificial empezó muy pronto. A los 17 años, tras ver su primer show de drag, descubrió el secreto oscuro del gremio. No hace falta gimnasio si tienes una jeringuilla a mano. Aquello desató una espiral de pinchazos clandestinos y un desfile interminable por las clínicas estéticas. Se inyectó galones y galones de silicona industrial para modelar caderas, pectorales, hombros y unos glúteos de infarto. El muchachito flacucho y común desapareció para dar paso a una criatura sintética de laboratorio, diseñada para brillar en la noche. Durante la década de los 2000 se abrió paso en el underground de Los Ángeles. Salió en videos de Rihanna y hasta fue portada del New York Magazine. Pero cada éxito profesional iba de la mano de un nuevo y arriesgado experimento corporal. Hasta que en el año 2018, la obsesión tocó techo y todo se desmoronó. Intentó esculpirse una tableta abdominal falsa, y el resultado fue catastrófico. En vez de músculos, su vientre quedó deforme, lleno de bultos y asimetrías horribles. La diva intocable de la tele acabó arrastrándose al programa Botched, suplicando a los cirujanos más famosos que arreglaran aquel desastre de carnicería. Y hay que reconocerlo. Detox confesó su error ante las cámaras sin perder la vergüenza ni el carisma. Sudar la gota gorda en el gimnasio nunca entró en sus planes.
¿Para qué matarse haciendo deporte si puedes tirar de tarjeta y esculpirte el cuerpo soñado a golpe de bisturí y silicona? A día de hoy, su silueta muta constantemente, como un lienzo que jamás se da por terminado. Para su legión de seguidores, es una auténtica divinidad. Sin embargo, para los más críticos, es el testimonio viviente de cómo la búsqueda de la estética perfecta puede degenerar en una obsesión enfermiza y peligrosa. La duda que queda flotando en el aire es demoledora. ¿En qué punto exacto termina el espectáculo del transformismo y empieza la monstruosidad fabricada en un quirófano? Si este salseo te ha enganchado, escribe el número 1 en los comentarios. Si no te ha convencido, pon un 0. Valoro muchísimo vuestra franqueza. Hablemos de Fulvia Pellegrino. Todo comienza en Italia, en una pequeña localidad asfixiada por el tradicionalismo y la fe católica. Allí vino al mundo Fulvia, quien durante años cargó con el nombre de Fulvio. Desde los 15 años sentía una realidad que le quemaba por dentro, pero no osaba verbalizar. Había nacido en un cuerpo que no le correspondía. No obstante, atrapado en un entorno tan conservador y cerrado, su verdadera identidad era un tabú que debía sepultar bajo 7 llaves. De cara a la galería, Fulvio bordaba el papel del hombre intachable, el macho alfa que la sociedad esperaba. Acumulaba vehículos de alta gama, armas de fuego y hasta regentaba su propio restaurante. Se casó con Marisa, una mujer muy devota, y juntos levantaron lo que parecía una familia modélica. Pero al caer el sol, cuando nadie le observaba, Fulvio dejaba paso a su auténtica esencia, liberándose de las cadenas. Frecuentaba locales de ambiente y se travestía en la más absoluta clandestinidad, utilizando su garaje como un búnker privado donde podía ser él mismo. Con el correr de los calendarios, mantener esa farsa y esa doble vida se convirtió en una tortura psicológica insostenible. Hace 2 décadas dio un golpe en la mesa. Se acabó vivir disfrazado. Le soltó la bomba a Marisa sobre su transición, y aunque aquello fue un cataclismo emocional, ella optó por permanecer a su lado. Fue entonces cuando se dio el pistoletazo de salida a la reconstrucción quirúrgica radical de Fulvia. Para costear este sueño, liquidó su restaurante, se deshizo de los coches de lujo, vendió su colección de armas y hasta hipotecó una propiedad en Francia. El patrimonio de toda una vida se fundió en jeringuillas y operaciones. La factura total asciende a cerca de $80,000. Se ha sometido a 4 operaciones de aumento de pecho para conseguir una talla desorbitada. Sumado a eso, 2 liposucciones, levantamiento de glúteos, sesiones de láser, tratamientos dérmicos y más de 150 inyecciones de relleno en labios y pómulos. Cada paso por el quirófano prometía acercarla a su ideal, pero a cambio le dejaba cicatrices, deformaciones y una sed de cambios que nunca parece saciarse. Algunas intervenciones fueron un desastre absoluto. Un ombligo desplazado 15 centímetros de su sitio y una boca torcida que grita artificialidad. Pero Fulvia no echa el freno. Su objetivo final es la reasignación completa de género, aunque el peaje emocional ha sido devastador. Su propia sangre le dio la espalda y su pueblo la repudió. Hoy convive con Marisa, quien pasó de ser su esposa canónica a convertirse en su compañera de vida inquebrantable. Son 2 almas incomprendidas plantando cara a un mundo que las juzga. Fulvia se quedó sin Blanca, sin estatus y sin orígenes, pero se niega a rendirse en su batalla por ser quien siempre debió ser,
Y esto nos deja una reflexión tremenda. El amor verdadero puede sobrevivirlo todo, incluso a los excesos del bisturí. Cambiemos de tercio. Valeria Lukianova. Si visualizas una muñeca Barbie, la imagen es nítida. Melena rubio platino, ojos azules irreales, cintura de avispa y unas curvas de infarto. Ahora intenta procesar esa imagen plástica convertida en una persona de carne y hueso paseando por tu barrio. Eso es exactamente lo que provoca Valeria Lukianova, famosa mundialmente como la Barbie humana. Nació en Tiraspol, Moldavia, una de las zonas más humildes del continente europeo. En su etapa adolescente, Valeria pasaba de las muñecas, vestía de gótica, coqueteaba con la oscuridad y parecía llevar un rumbo muy diferente. Todo dio un giro de 180 grados cuando se mudó al sur de Ucrania al cumplir los 16 años. Tras algunos trabajos precarios de modelo y gracias al respaldo de Dmitry, un magnate de la construcción, inició una metamorfosis inquietante. Se tiñó la melena de un rubio polar y se convirtió en una experta en técnicas de caracterización. Perfeccionó un maquillaje extremo y esculpió su físico hasta lograr una apariencia que parece sacada de otro planeta. A día de hoy, su cintura es tan minúscula que parece desafiar las leyes de la anatomía humana. Sus proporciones rozan lo imposible. Aunque ella jura y perjura que solo se ha operado el pecho, insiste en que todo lo demás es fruto del maquillaje, el gimnasio y una dieta muy particular. Una versión que los expertos desmontan por completo y consideran inverosímil. Pero su obsesión no se quedó ahí. En el año 2014, Valeria aseguró pertenecer a una secta esotérica y afirmó que se entrenaba para vivir del aire y la luz, sin ingerir alimentos. Unas declaraciones que acapararon portadas y despertaron el escepticismo de medio mundo. Su estampa ha polarizado a la opinión pública. Para unos es una musa inspiradora, para otros una auténtica pesadilla viviente. Con millones de seguidores en redes, ha generado un ejército de imitadoras, desde youtubers hasta aspirantes a muñecas que copian sus trucos estéticos. Valeria Lukianova se ha convertido en un fenómeno mediático. Global, no por su talento, sino por encarnar lo inalcanzable. Una Barbie real que nos plantea un interrogante escalofriante. ¿Estamos ante un ideal de belleza o ante un espejismo perturbador de lo que la obsesión por la perfección puede causar? Nanette Hammond, de Cincinnati, Ohio, madre de 5 hijos, 45 años, y a primera vista, una mujer corriente. Sin embargo, la mediocridad nunca estuvo en los planes de Nanette Hammond. Ella rechaza la etiqueta de ama de casa convencional y se autodefine, sin pelos en la lengua, como una madre moderna y fuera de serie. En su particular universo, destacar significaba una sola misión: transformarse literalmente en una muñeca Barbie de carne y hueso, una fijación que echó raíces cuando apenas dejaba la adolescencia. A la temprana edad de 21, ya era una habitual de las clínicas estéticas, desembolsando $3,000 para su primer aumento de busto, seguido rápidamente de inyecciones de Botox y rellenos de colágeno para esculpir sus labios. Con el paso de los años, entrar al quirófano dejó de ser un evento médico para convertirse en una rutina de belleza tan banal como aplicarse la base de maquillaje al despertar. Al cruzar la barrera de los 30, su presupuesto de mantenimiento estalló: $1,000 en extensiones capilares y sesiones mensuales de bronceado en aerosol por $140.
A eso sumaba pedicuras y manicuras de $350 y pestañas postizas de $490, además de un guardarropa hecho a medida, porque su cintura artificialmente pequeña ya no cabía en las tiendas. Para esta Barbie humana, la perfección plástica no era negociable y el costo era irrelevante. Rozando los 38 años, Nanette decidió que no era suficiente y volvió al bisturí para una segunda operación de pecho, logrando una copa 28H por la friolera de casi $10,000. Y dado que la sonrisa de una muñeca debe ser cegadora, no dudó en gastar otros $50,800 en carillas dentales de porcelana. En su cuerpo, cada centímetro tiene una etiqueta de precio. Si hacemos las cuentas, la inversión total en su metamorfosis supera el $500,000. Pero aquí reside el detalle más escandaloso de la historia. Nanette no pone ni un céntimo de su bolsillo. Es su marido Dave quien financia gustosamente cada uno de los caprichos extravagantes de su esposa trofeo. La fantasía se completa con una flota de 3 vehículos de lujo, personalizados en rosa Barbie, con un valor estimado de $247,000. Lejos de sentir culpa o remordimiento, Nanette asegura que sus hijos la ven como un ejemplo a seguir y que están fascinados con la fama que ha conseguido a golpe de bisturí. Para ella, esto no es simple vanidad superficial, sino la construcción de un legado estético, aunque la duda persiste flotando en el ambiente. ¿Qué ocurrirá inevitablemente cuando la gravedad y la vejez reclamen su lugar y esta Barbie viviente se transforme en una estatua de silicona permanente? ¿Será recordada con el orgullo que ella imagina o se convertirá en una advertencia grotesca sobre los peligros de perseguir un ideal de belleza sintético? Viajamos ahora a Teherán, año 2017, para conocer el caso de Sahar Tabar. Fateme Kishvand, una joven iraní de apenas 19 años, sacudió las redes sociales al publicar imágenes que desafiaban toda lógica visual. Se mostraba con una piel cadavérica, pómulos succionados, labios inflados hasta el extremo y una mirada perdida, evocando a un personaje de pesadilla más que a una influencer. La comunidad internacional no tardó en apodarla la Angelina Jolie Zombie, debido a su inquietante parecido con una versión demacrada de la actriz. Bajo el seudónimo de Sahar Tabar, logró captar la atención de cientos de miles de seguidores que oscilaban entre la fascinación morbosa y el puro terror. El debate en Internet era feroz. Muchos creían que era el resultado de cirugías fallidas, rinoplastias extremas y liposucciones, mientras otros apuntaban al maquillaje y la edición digital. La realidad resultó ser una combinación perturbadora de ambas cosas, creando una ilusión óptica diseñada para impactar. Su rostro aparecía tan deformado que recordaba a un cadáver exhumado y maquillado, una caricatura macabra y distorsionada de la estrella de Hollywood. Sin embargo, lo que ella consideraba libertad de expresión artística, el régimen iraní lo interpretó como un delito grave, llevando a su arresto en octubre de 2019. La fiscalía fue implacable, acusándola de corrupción moral de la juventud, blasfemia contra lo sagrado, incitación a la violencia y enriquecimiento ilícito. El veredicto fue devastador, una sentencia que podía alcanzar los 10 años de prisión efectiva. En un instante, Instagram borró su cuenta, eliminando el escenario virtual que la había catapultado a la fama global y dejándola en el olvido digital. Desde su encierro y silenciada por el sistema, Sahar suplicó ayuda a la verdadera Angelina Jolie,
pero la actriz nunca se pronunció sobre el caso. A día de hoy, el destino de Sahar Tabar sigue siendo un misterio lleno de incertidumbre. Su intento de conquistar la fama en Internet acabó en una tragedia legal, exponiendo la cruda realidad de un mundo donde los filtros y las operaciones pueden elevarte a ídolo o destruirte como a un monstruo. Nos recuerda que la frontera entre el espectáculo viral y la desgracia personal es peligrosamente fina. La pregunta final resuena con fuerza, obligándonos a reflexionar sobre la cultura de la imagen. ¿Fue Sahar Tabar una artista incomprendida o simplemente otra víctima brutal de nuestra obsesión enfermiza por la notoriedad y la transformación física? Finalmente, conozcamos a Martina Big, en Alemania, a principios de la década de los 2000, cuando era una azafata rubia de piel clara y vida convencional. Disfrutaba de una existencia estándar, con un empleo seguro y un camino predecible por delante. Pero Martina rechazaba la estabilidad, anhelaba algo más radical, y en 2012 se sometió a su primera operación de aumento de senos. Aquello no fue un simple retoque estético, sino el disparo de salida para una metamorfosis corporal sin precedentes. Tras pasar por el quirófano 23 veces, sus implantes crecieron hasta dimensiones monstruosas, otorgándole el título del busto más grande de Europa. Alcanzó la talla 32S, un tamaño 10 veces superior a la media natural, pero lo más impactante estaba por llegar. Lo que verdaderamente conmocionó a la opinión pública fue su decisión de transicionar de raza, comenzando con una adicción a las camas solares industriales. No contenta con eso, recurrió a inyecciones experimentales de melanina que alteraron la pigmentación de su piel de forma irreversible y radical. En apenas unos meses, la antigua azafata alemana reapareció con una piel profundamente oscura, afirmando convencida que había encontrado su verdadera identidad étnica. Su delirio llegó al clímax en 2019, cuando viajó a Kenia, donde un pastor local accedió a realizar una ceremonia. Allí fue bautizada bajo el nuevo nombre de Malaika Kubwa, que se traduce como Gran Ángel, sellando así su controvertida transformación. Desde aquel preciso instante, Martina no se ha cansado de pregonar a los 4 vientos que tanto en alma como en corazón se siente una mujer 100% africana, desatando una tormenta de críticas feroces que le llegaron desde el último rincón del globo. La sociedad se le echó encima, acusándola sin miramientos de apropiación cultural, de faltarle el respeto gravemente a la comunidad afrodescendiente y de tratar la identidad racial como si fuese un simple disfraz de carnaval que te pones y te quitas. Sin embargo, lejos de achantarse o pedir perdón, Martina se mantuvo en sus 13, asegurando que para ella esto no era ningún jueguecito ni un experimento social, sino una auténtica revelación divina sobre quién era realmente. A día de hoy, comparte su vida con su marido Michael, y ambos viven en una burbuja, totalmente convencidos de que este cambio radical no es ninguna farsa, sino la expresión más pura y genuina de su verdadero ser. Entre visitas constantes al quirófano, inyecciones de melanina y un sinfín de polémicas en los platós, ha levantado una nueva identidad desde cero, aunque para la gran mayoría no sea más que una ilusión grotesca y ofensiva. La cuestión que nos ronda la cabeza es inevitable y dolorosa. ¿Estamos ante una pionera incomprendida que ha roto las barreras de lo que entendemos por identidad? ¿O es simplemente el caso más espeluznante y perturbador de cómo la cirugía estética puede llegar a borrar literalmente
hasta la última gota de nuestra esencia humana? Toby Sheldon, Alemania. Viajamos a principios de la década de los 2000. Un chaval llamado Tobias, conocido después como Toby Sheldon, descubrió una fijación enfermiza que acabaría por consumirle la vida entera. No soportaba ver su propio reflejo en el espejo. Su deseo no era mejorar, sino dejar de ser él mismo para reencarnarse en otra persona totalmente distinta. Su obsesión tenía nombre y apellidos. Nada menos que Justin Bieber, el ídolo adolescente que tenía al mundo a sus pies. Lo que empezó como simple fanatismo se torció rápidamente hasta convertirse en una pesadilla de quirófano. Toby se dejó un auténtico pastizal, más de $100,000, sometiéndose a todo tipo de intervenciones para copiar milimétricamente cada rasgo de la cara. Se operó los párpados, se hizo injertos de pelo, se puso implantes en los pómulos, se retocó los labios e incluso modificó su mandíbula para cuadrarla. Todo este calvario tenía una única meta: capturar esa juventud eterna que vendía Bieber y quedarse congelado para siempre en la imagen del chico perfecto e inmaculado. Pero la realidad le pegó un bofetón. La transformación fue un desastre, y en lugar de parecerse a su ídolo, Toby acabó convirtiéndose en una versión distorsionada, casi una caricatura inquietante, que daba más miedo que admiración. Los paparazzi no le daban tregua, y los titulares de la prensa sensacionalista se cebaban con él, explotando su imagen hasta la saciedad para vender morbo. Se paseó por programas americanos como Chapuzas Estéticas y Mi extraña adicción, donde la audiencia lo miraba más como si fuese un monstruo de feria que como la estrella que él creía ser. Después de años pasándolo fatal entre bisturís, Toby no consiguió ni la fama, ni la fortuna, ni el aplauso que tanto anhelaba. Al contrario, se hundió en un pozo oscuro de soledad, críticas destructivas y dependencias. En el año 2015, con tan solo 35 años, su cuerpo apareció sin vida en un motel de carretera en California. La causa fue una sobredosis letal. El hombre que soñó con ser el doble de Justin Bieber terminó sus días convertido en una trágica moraleja para todos nosotros. Esta obsesión desmedida por la perfección te puede costar no solo una fortuna en dinero y no solo tu propia identidad, sino lo más valioso que tienes, tu propia vida. Y la duda que nos deja su historia es brutal y nos hiela la sangre. ¿Quería Toby Sheldon realmente brillar como una estrella? ¿O lo que buscaba era desaparecer para siempre escondido bajo la piel de otro? Muchísimas gracias por aguantar hasta el final y ver nuestro vídeo. Si sigues ahí, escribe el número 2 en los comentarios para que sepamos que eres de los fieles. Lazy Wild, Florida, Estados Unidos. La historia de Lazy Wild es diferente. Ella no fantaseaba con ser enfermera, ni abogada, ni actriz de Hollywood. Su obsesión iba por un camino mucho más radical. Su meta era transformarse en una Barbie de carne y hueso, pero no una cualquiera, sino la versión más voluptuosa, exagerada y explosiva que jamás se haya visto sobre la faz de la Tierra. Desde que era una cría, Lazy se lanzó de cabeza al mundo de la estética y hasta la fecha ha pasado por el quirófano más de 36 veces, gastándose la friolera de $250,000. El centro de todo su universo y su mayor obsesión siempre han sido sus pechos. Una y otra vez volvió a operarse para aumentarlos, alcanzando un tamaño tan inhumano y desproporcionado que los médicos empezaron a alertarle muy seriamente
de que estaba jugando con la muerte. A día de hoy, Lacey luce unos implantes de copa triple L, una barbaridad tan pesada que su propia piel se rindió y ya no era capaz de sujetarlos por sí sola. Para que no se le vinieran abajo, tuvieron que ponerle refuerzos internos usando piel de cerdo. Y mallas quirúrgicas, como si su cuerpo fuese un edificio en ruinas que necesita andamios y vigas maestras para no derrumbarse por completo. El resultado es un busto colosal, digno de un dibujo animado para adultos, pero que ha convertido cada tarea de su vida cotidiana en un auténtico infierno. Caminar, dormir o simplemente respirar se ha vuelto un reto titánico, pero a ella le da igual el sufrimiento, porque cada cicatriz y cada dolor la acerca un paso más a su extraña idea de perfección. Se ha convertido en un personaje habitual de la televisión, portada de revistas de cotilleo y protagonista de realities sobre cirugías extremas y bizarras. Para unos es un monstruo fabricado por su propia vanidad, mientras que para otros es un espectáculo viviente que te deja con la boca abierta y que no puedes dejar de mirar. Hoy por hoy, Lacey asegura tajantemente que no piensa parar ni echar el freno. Su sueño es seguir poniéndose más y más pecho, aunque los cirujanos le repitan que su cuerpo está al límite y va a estallar. La pregunta que nos deja es tan inquietante como inevitable. ¿En qué punto exacto el sueño de ser una muñeca Barbie se transforma en una condena perpetua que convierte el cuerpo humano en una jaula de silicona? Dennis Abner, Nevada, Estados Unidos. Dennis Abner no tenía sueños de grandeza como cantante ni actor. Tampoco buscaba el famoseo de la telebasura. Lo suyo era una obsesión mucho más primitiva y salvaje. Su deseo más profundo era dejar de pertenecer a la raza humana para mutar en un tigre, haciéndose mundialmente famoso con el apodo de gato acechador. Abner dedicó cada minuto de su existencia a modificar su anatomía para parecerse lo máximo posible a lo que él consideraba su animal espiritual totémico. Más de 14 operaciones extremas borraron cualquier rastro de su cara original. Se puso implantes para marcar pómulos y cejas como un felino, se afiló los dientes con cirugía para tener colmillos reales, se tatuó el cuerpo entero con rayas de tigre e incluso se partió el labio superior en dos para simular el hocico de una bestia. Pero la cosa no quedó ahí, ya que también se sometió a una cirugía para recortarse las orejas y dejarlas puntiagudas, completando así su metamorfosis animal. No solo se insertó implantes bajo la piel para imitar la forma de los bigotes felinos, sino que llevó su locura al límite, alterando sus propios ojos con lentes de contacto permanentes y modificaciones extremas. Cada vez que pasaba por el quirófano, Abner dejaba atrás un pedazo de su condición humana para acercarse peligrosamente a esa bestia salvaje en la que tanto anhelaba transformarse. Durante una larga temporada, se paseó por el mundo como una extraña celebridad del circuito alternativo, siendo la atracción principal en convenciones, programas de entrevistas y documentales que buscaban lo insólito. Había quienes lo idolatraban, considerándolo un pionero audaz que desafiaba las normas de la naturaleza, mientras que otros solo veían a un sujeto profundamente perturbado, atrapado en una espiral sin fin. Sin embargo, cuando las cámaras se apagaban, su realidad era una profunda y devastadora soledad. La tragedia golpeó en el año 2012, cuando encontraron el cuerpo sin vida de Dennis Abner en su residencia. Tenía 54 años
y todo apuntaba a que él mismo decidió poner fin a su existencia. Aquel individuo que dedicó su vida a convertirse en un tigre acabó siendo devorado por la misma prisión de carne y tinta que él había diseñado meticulosamente con el bisturí. A día de hoy, su nombre resuena como un oscuro emblema dentro del mundo de la modificación corporal extrema, funcionando como una advertencia de carne y hueso sobre los abismos a los que se puede caer cuando el rechazo a la propia identidad se vuelve una sentencia de muerte. La interrogante que nos queda es escalofriante. ¿Fue realmente Dennis Avner un vanguardista incomprendido que expandió los límites de la anatomía? ¿O simplemente fue un alma atormentada que perdió la guerra más difícil de todas, la batalla por aceptarse tal y como uno es, el amor propio? Aceptarse a uno mismo. Esa es la clave. Ahora cambiemos de escenario hacia Alemania para hablar de Toby Sheldon. Nos remontamos a los inicios de la década de los 2000. Un muchacho llamado Tobias, conocido como Toby Sheldon, se topó con una fijación que terminaría por devorarlo vivo. Odiaba ser él mismo. Su deseo no era mejorar, sino mutar en otra persona. Su objetivo era, increíblemente, el ídolo adolescente más grande del mundo en ese momento, Justin Bieber. Lo que al principio parecía simple fanatismo, rápidamente degeneró en una pesadilla de quirófano y anestesia, de la que no habría retorno. Toby despilfarró una fortuna, superando los $100,000 en intervenciones médicas, intentando copiar milimétricamente cada facción del artista. Se sometió a todo: cirugías de párpados, trasplantes de cabello, rellenos faciales, reducción de labios y hasta reestructuración de la mandíbula para emular esa sonrisa juvenil. Todo este sufrimiento tenía una sola meta: capturar esa esencia de juventud eterna que irradiaba Bieber, quedar congelado en el tiempo como el chico perfecto. Sin embargo, el resultado fue desastroso. Lejos de parecerse a su ídolo, Toby acabó con un rostro deformado, una caricatura inquietante que apenas recordaba a un ser humano. La prensa sensacionalista no tuvo piedad. Lo acosaban y utilizaban su imagen para vender titulares escandalosos. Se convirtió en un habitual de programas como Botched y Mi extraña adicción, donde la audiencia no lo miraba con admiración, sino con el morbo de quien observa un fenómeno de feria. Después de años bajo el bisturí, Toby no halló ni el estrellato ni la riqueza, y mucho menos la aprobación que tanto ansiaba. Al contrario, se hundió en un pozo de aislamiento, burlas crueles y dependencia a sustancias. El desenlace fatal llegó en 2015. A la edad de 35 años, su cuerpo fue hallado en un motel de California, víctima de una sobredosis letal. El hombre que soñó con ser el doble de Justin Bieber terminó siendo un triste recordatorio de los peligros de la vanidad. Su historia nos enseña que la búsqueda obsesiva de la perfección no solo te arrebata tu dinero y tu identidad, sino que puede costarte la propia vida. Y la duda que persiste es brutal. ¿Quería Toby realmente brillar como una estrella? ¿O su verdadero deseo era desaparecer, escondiéndose bajo la piel de otro? Gracias por acompañarnos hasta este punto del relato. Si te ha gustado, escribe el número 2 en la caja de comentarios. Si todavía sigues ahí, prepárate para lo que viene. Lacey Wild, desde Florida, Estados Unidos. Lacey nunca tuvo aspiraciones convencionales como ser doctora o abogada. Su mente estaba en otro planeta.
Su meta era transformarse en una Barbie viviente, pero no una cualquiera, sino la versión más voluptuosa, artificial y exagerada que el mundo hubiese visto jamás. Desde muy temprana edad, Lacey se volvió adicta a las cirugías. Hasta la fecha, acumula más de 36 operaciones, con un gasto que supera los $250,000. Su mayor obsesión, el tamaño de su busto. No dejó de aumentarlos una y otra vez, ignorando las advertencias de los médicos que le gritaban que estaba poniendo su salud en la cuerda floja al alcanzar dimensiones inhumanas. Hoy en día, carga con unos implantes de copa triple L, una monstruosidad tan pesada que su propia piel se rindió y ya no podía sostenerlos. Para evitar que su pecho se viniera abajo, tuvieron que usar ingeniería médica. Le insertaron piel de cerdo y mallas internas de soporte. Básicamente, su cuerpo ha tenido que ser reforzado como si fuera un edificio a punto de colapsar para soportar tal carga. El resultado es